Asambleísta por Pichincha por el movimiento Suma. Continúa esta discusión ahora con una nueva participación. La del asambleísta representante de los ecuatorianos residentes en el exterior, Esteban Melo. Un conjunto de adjetivos respecto al desempeño económico del Ecuador. Y les quiero recordar que el Ecuador ha sido un ejemplo mundial de cómo se hacen las cosas bien. En este sentido, quiero hacer referencia a este proyecto de ley económico, en el cual hay un conjunto de contradicciones y en el cual voy a hablar de las contradicciones de cómo empezó todo esto. Primero, el nombre habla de fomento productivo. De productivo no tiene nada, es rentista. Habla de atracción de inversiones. Vamos a ver y les voy a demostrar que los elementos de manejo macroeconómico hacen precisamente todo lo contrario. Generación de empleo. Evidentemente, en un país donde la mano de obra pesa tanto sobre el capital y donde el motor del desarrollo económico ha sido el gasto público, es más que discutible. Quizás podríamos hablar de un posible equilibrio fiscal. Este proyecto de ley, ecuatorianos y ecuatorianas, simplemente sirve al liberalismo criollo, a pocas familias, a los grandes capitales, pero no a la pequeña y mediana empresa ecuatoriana, la cual genera entre el 60 y el 80% del empleo. El resto no lo generan las grandes empresas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este proyecto de ley? ¿Y cómo se ha llegado a este punto? Se ha llegado a este punto gracias a que el gobierno nacional, el cual en ningún momento, durante un año, ha tenido una visión estratégica hacia dónde nos quería llevar, finalmente pues se muestra. Y muestra claramente cómo presenta un proyecto de ley, como decía, rentista. Todos los asambleístas, todos, absolutamente todos, han tenido dificultades, incluso en la exposición aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y usted, Presidenta, sabe que la gran mayoría han superado el tiempo límite de exposición, porque esta podría ser considerada una ley Trole 3, porque toca distintas temáticas. Toca lo que tiene que ver con el SRI, con las aduanas, con el IES, con los servicios públicos, llega a tocar incluso el tránsito. Yo me pregunto, asambleístas, en varias exposiciones han polemizado con el tributo que se tiene que pagar a las botellas de plástico. Eso se hizo para que esto no contamine, no para afectar al sector productivo, sino para modificar el comportamiento tanto de los productores como de los consumidores. Y si se quiere realizar el cambio ese, van a afectar a los recicladores, a la economía popular y solidaria. Por otro lado también, de lo que se ha estado hablando durante todo este tiempo, un compañero legislador, no recuerdo el nombre, habló de los impuestos especiales al tabaco y al alcohol. Por favor, pues eso se aplicó para procurar cambiar el patrón de comportamiento de los ecuatorianos, para que evitemos enfermedades luego que terminan dañando la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Esta ley, que podríamos calificarla como la Trole 3, es la ley del pacto y del reparto. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué necesidad había por parte del gobierno nacional en pretender modificar la ley de reactivación económica, donde esta Asamblea Nacional señaló claramente que los servicios bancarios tenían que reducirse, el valor de los servicios bancarios? Y resulta que en el proyecto de ley que nos llegó aquí a la Asamblea Nacional hablaban simplemente de revisar. El pacto con la banca estaba claramente dicho en este proyecto de ley. Por otro lado, las contradicciones de las remisiones fiscales. Varios asambleístas han dicho, ¿por qué en el 2015 eran buenos y actualmente no son tan buenos? Porque el impacto económico también es distinto. En este proyecto de ley se establece que la recaudación de la remisión sería a 1 año o 2 de plazo. ¿Cuál es el incremento en la recaudación, en la liquidez que se estaría dando? Les recuerdo, asambleístas y ecuatorianos, que lo que hicimos en el 2015 establecía plazos de 90 días, establecía plazos de hasta 60 días, 90 días para el 100% de la remisión y también 60 días para el 50% de la remisión. Tampoco entraban ahí pues los servicios básicos, tránsito. Oigan, no pagar los servicios básicos afectará a todos, pues estamos hablando de agua, luz, por favor, de eso es de lo que estamos hablando. Pero
voy a ajustar mi intervención debido a al poco tiempo que tenemos en algo que me preocupa especialmente, que es el ajuste de las reglas macrofiscales. Se pretende modificar el artículo 123 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este artículo lo que hace es recoger, por un lado, lo que se ha establecido con respecto a los certificados de tesorería. Miren, asambleístas, esto lo único que hace es limitar la capacidad del Estado para financiarse, pero recogen un informe trucho, si me permiten, por parte de la Contraloría, solo una parte, que era la que hacía referencia a los certificados de tesorería, pero no recoge luego las preventas petroleras, que dicho sea de paso, no es que el Ecuador recibió el dinero de una, no, sino que se garantizó mercado para poderlo vender. Y esa es la realidad. Lo que hemos hecho es garantizar mercado y se vende al precio del día en el que se vende esa venta petrolera. Por otro lado, limita y prohíbe al Banco Central poder comprar tributos y obligaciones. Limita también el rango de inversión del BIES. ¿Saben qué significa eso? Que nos podemos encontrar con la paradoja grave, absolutamente grave, en la que teniendo recursos de un lado no podamos emplearlos en el país y tengamos que ir a buscar financiamiento fuera, mucho más caro y en peores condiciones. Eso es lo que le está haciendo este proyecto de ley al país. Siempre y pretende que se establezca para siempre un superávit en el déficit, un superávit primario. Lo que hace es que no haya inversión y que simplemente el déficit se limite al pago de deuda, es decir, a garantizar la deuda, a volver a los fonditos, a que nuestra deuda termine valiendo un 120% como ocurría antes, pero que termine resultando extremadamente caro. ¿Saben cuál es el ajuste de establecer esta regla macroeconómica fiscal? Son 1.967 millones. Es lo que está codificado en el presupuesto general del Estado del año 2018. Pueden generar un shock económico brutal, porque establecen ahí un plan de estabilización fiscal de 3 años, asambleístas. Establecen que el financiamiento para el 2018 que aprobó esta asamblea sea legal, es decir, quieren legalizar ese informe trucho de la Contraloría que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Y aquí les quiero mostrar algo. Miren, esta es la economía ecuatoriana. Lenín Moreno la recibió con una tasa de crecimiento del 3%, es decir, la economía iba bien, después de un año 2015 y 2016 donde hubo un shock. Resulta que, gracias a ese informe trucho, lo que termina pasando es que hay un proceso de desacoplamiento en la economía ecuatoriana. En la gráfica ustedes pueden ver cómo a niveles de precio del petróleo alto el riesgo país bajaba, y esa era la constante. Ahora, gracias a ese informe trucho de la propia Contraloría, lo que tenemos es que por primera vez en la historia, lo que termina pasando es que se incrementa el precio del petróleo y se incrementa también el riesgo país, por lo que la deuda ecuatoriana termina siendo mucho más cara. Me preocupan otras cosas. Me preocupa, por ejemplo, la seguridad de todos los ecuatorianos, porque se establece que la policía tendrá un bono de retiro, si es el retiro obligatorio voluntario. Y esto tiene dos efectos. Un efecto es que se va a reducir el número de policías, pues, y en este momento tenemos alertas fuertes en la frontera norte, donde han fallecido militares, periodistas, y hay población desplazada. Por otro lado, va a haber una mayor carga laboral para los señores policías. 48.000 efectivos tenemos en este momento, pero necesitamos para garantizar la seguridad más o menos el doble. Por eso es que en las enmiendas constitucionales modificamos el artículo 158 de la Constitución de la República, donde todos y todas establecimos que también las Fuerzas Armadas puedan salir a patrullar en cooperación con la Policía Nacional. Ojo, se está afectando a la seguridad de todos los ecuatorianos. Hay peligro para la liquidez y la dolarización, porque se habla de exoneración del impuesto a la salida de divisas, también se habla de que el propio ministro vaya y pueda ir retirando poco a poco el impuesto a la salida de divisas, lo cual afecta directamente al artículo 301 de la Constitución de la República, donde se dice que solo por iniciativa del Ejecutivo, es decir, del presidente, y bajo ley sancionada aquí en la Asamblea Nacional, se pueden modificar tributos. Esto sería entonces inconstitucional. Compañeros, compañeras de asambleístas, yo voy a presentarles a continuación, si me permite, Presidenta, qué es lo que significa esta ley desde un punto de vista económico.
Esta Terminó gráfica, su tiempo, asambleísta. Permítame un minuto más, señora presidenta. Todos los asambleístas nos hemos pasado porque es una ley compleja. Es del Producto Interior Bruto, el consumo interno de las familias, también es del gasto del Estado, la inversión en el país, y esto sería el saldo del sector exterior. Lo que se busca es reducir el famoso ajuste del Estado. Comprenderán que al caer esta variable, cae el Producto Interior Bruto. Muchas han escuchado hablar del efecto multiplicador del gasto público, ¿verdad? Bueno, pues al reducirse el gasto público, comprenderán ustedes que hay familias que son despedidas. Se termina reduciendo el consumo interno de las familias, por lo que tenemos evidentemente una caída también otra vez del Producto Interior Bruto. Pero claro, como ya no hay consumo, hay capacidad productiva instalada y ya no se termina invirtiendo. En ese momento cae la inversión. Evidentemente, como cae la inversión, tenemos otro efecto negativo en el Producto Interior Bruto. Posteriormente, y debido a que se fomenta en este proyecto de ley las importaciones, porque lo que nos dice con respecto a las aduanas es que si a ustedes luego le cachan, va a poder realizar un nuevo ajuste con respecto a las importaciones. Se termina incrementando las importaciones y en este caso las exportaciones serían constantes. Otro efecto perverso para el Producto Interior Bruto. Esto es lo que le está haciendo este proyecto de ley a la economía ecuatoriana. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra